Un millonario pidió perdón a su exesposa tras descubrir un secreto que cambió todo. Eduardo miró por la ventana de su oficina, observando la ciudad que se extendía ante él. Era una vista impresionante, altos rascacielos, calles llenas de gente y coches, y un horizonte que parecía nunca terminar. Con un suspiro, se acomodó en su silla de cuero, ajustando la corbata mientras revisaba los últimos informes de su empresa. Había llegado lejos, mucho más allá de lo que había soñado en sus primeros años de vida. El éxito era suyo, pero, en ese momento, algo se le antojaba vacío, algo que no lograba llenar con dinero o reconocimiento. Durante años, había trabajado incansablemente para construir su imperio. Había sido un hombre de negocios ambicioso, centrado únicamente en su carrera. Sus días estaban llenos de reuniones, viajes, presentaciones y más trabajo. La vida personal, aunque en un principio le había importado, pasó a un segundo plano cuando las demandas de su empresa aumentaron. Mientras observaba el reloj, notó que ya era tarde. Otro día sin ver a Elena, su esposa, y sin pasar tiempo con ella. Ella había sido su compañera desde hace años, una mujer cariñosa y dedicada, que siempre estuvo allí para él, incluso cuando las cosas no eran fáciles. Pero, a medida que su éxito aumentaba, su relación se fue desmoronando. El trabajo, las exigencias de su carrera y las presiones externas lo mantenían ocupado, y Elena, aunque siempre comprensiva, empezó a sentirse ignorada. De hecho, era común que, por la noche, después de un largo día de trabajo, Eduardo llegara a casa y la casa estuviera vacía. Elena, cansada de esperar, prefería salir a caminar o simplemente quedarse en casa sola, disfrutando de su tiempo para sí misma. Los fines de semana, siempre que no había compromisos de trabajo, solían pasar desapercibidos. En su mente, Eduardo se justificaba: estoy construyendo algo grande para nosotros. Elena debe entender que este sacrificio es necesario para nuestro futuro. Pero, sin darse cuenta, el espacio entre ellos se fue ensanchando, y lo que alguna vez fue una relación cercana comenzó a perderse en la rutina y la distancia emocional. Esa mañana, mientras recorría los papeles en su escritorio, pensó en lo que realmente importaba. Había estado tan absorto en el mundo de los negocios, que había descuidado lo que más había querido en su vida: su familia. La reflexión fue breve, pero en ese momento, Eduardo no la entendió completamente. La obsesión por el trabajo seguía siendo más fuerte. El sonido de su teléfono lo interrumpió. Era un mensaje de su asistente, informándole sobre una reunión urgente. No tenía tiempo para reflexiones, pensó. Su mundo seguía en marcha, y él debía estar allí para liderarlo. Dejó los pensamientos de lado y se levantó rápidamente. No era momento de detenerse. Había mucho por hacer. El sonido del teléfono interrumpió el ritmo de Eduardo. Había estado en su oficina todo el día, manejando cuestiones de negocios, firmando contratos y atendiendo llamadas, cuando de repente la secretaria le trajo una caja vieja, cubierta de polvo, con el nombre de Elena inscrito en ella. Era un paquete que Eduardo había dejado olvidado en algún rincón, junto con otros recuerdos del pasado. Esa caja contenía documentos, cartas y fotos, casi un archivo olvidado de su vida anterior, antes de que el trabajo lo absorbiera por completo. No sabía por qué, pero decidió abrirla. Dentro, encontró una serie de cartas y escritos que Elena había dejado para él durante años. No estaban dirigidos a él en forma directa, sino que parecían ser pensamientos privados, notas que ella había dejado atrás, esperando que algún día él las leyera. Uno de los papeles más antiguos llamó su atención. Era una carta de Elena, escrita en un momento de su vida en el que la empresa de Eduardo atravesaba una crisis financiera grave. El tono de la carta era sereno, pero sus palabras revelaban la profundidad de su sacrificio. Elena hablaba de cómo había decidido abandonar su propia carrera profesional para apoyarlo durante esos meses difíciles. Dejó atrás sus sueños y aspiraciones, porque sentía que su deber era estar con él en esos momentos de incertidumbre. Eduardo se quedó sin palabras, observando cada palabra con un dolor creciente en su pecho.
No había notado la magnitud de su sacrificio en ese entonces. Había estado tan ocupado con su propia lucha por mantener su imperio, que nunca se detuvo a pensar en lo que Helena había tenido que dejar atrás. Ella había renunciado a todo lo que la definía, a sus metas personales, solo para estar a su lado en una etapa de su vida que él no recordó con claridad. A medida que pasaba las páginas, Eduardo descubrió más cartas que detallaban los esfuerzos de Helena para mantener su hogar funcionando, mientras él se sumergía en el trabajo. Recordó cómo su empresa estuvo a punto de caer en bancarrota y cómo ella se hizo cargo de las finanzas de la casa, tomando decisiones difíciles sin reclamar nada a cambio. Cada página, cada palabra, era un recordatorio doloroso de lo que había ignorado durante tanto tiempo. Era como si de repente, todo el peso de su relación cayera sobre él. Helena había sido una roca, una presencia constante, pero él nunca reconoció el verdadero alcance de lo que ella había sacrificado. Ahora, mirando esas cartas, Eduardo entendió que su vida había estado marcada por el egoísmo. Mientras él se dedicaba a conquistar el mundo, ella había perdido su lugar en él. La sensación de arrepentimiento lo golpeó con fuerza. Recordó cómo, años atrás, la relación había empezado a deteriorarse. Helena se había ido distanciando, y él no hizo nada por evitarlo. Su enfoque en el trabajo lo había cegado, y ahora, la brecha entre ellos era demasiado grande para repararla de inmediato. Sin embargo, algo dentro de él comenzó a cambiar. Si bien el arrepentimiento lo embargaba, también le daba un propósito claro: debía buscar a Helena y pedirle perdón. Con la caja aún abierta frente a él, Eduardo sintió que algo dentro de su vida finalmente se hacía claro. Lo que había perdido no era solo una esposa, sino a una persona que lo había amado profundamente, y a quien él había fallado por completo. Era el momento de enfrentarse a la verdad. Eduardo pasó los siguientes días pensando en cómo acercarse a Helena. Sabía que el daño que había causado no se solucionaría fácilmente con palabras, pero sentía que el primer paso debía ser pedirle perdón. La culpa lo había estado consumiendo, y aunque se dio cuenta de que no podía cambiar el pasado, también sabía que debía intentar enmendar su error. Decidió llamarla. Sabía que no sería fácil, y que ella probablemente no lo recibiría con los brazos abiertos, pero tenía que intentarlo. Tomó el teléfono en sus manos, sintiendo que el peso de sus decisiones caía sobre él. Cada segundo que pasaba sin contactarla lo hacía sentir más distante de la oportunidad de redención que había comenzado a vislumbrar. Con el teléfono en la mano, marcó su número. La espera de la llamada fue eterna, como si el tiempo se hubiera detenido. Cuando por fin escuchó la voz de Helena al otro lado, su corazón dio un vuelco. «¿Hola?», respondió Helena, su voz suave, pero tensa. Eduardo tragó saliva antes de hablar. Sabía que este momento definiría todo lo que vendría después. «Hola, Helena. Soy yo, Eduardo». Su voz sonó quebrada, una mezcla de nervios y arrepentimiento. Hubo un largo silencio en el otro lado de la línea. Eduardo comenzó a preguntarse si ella colgaría, si lo rechazaría sin escuchar lo que tenía que decir. Pero entonces, finalmente, Helena habló. «¿Qué quieres, Eduardo?». Su tono era firme, pero no tan frío como él había esperado. «Solo quiero hablar. Quiero explicarte algo. Sé que las palabras no pueden arreglar lo que hice, pero quiero pedirte perdón, de verdad». Hubo un suspiro en la línea, como si Helena estuviera procesando lo que acababa de escuchar. Eduardo no sabía si ella lo perdonaría, si quería escucharlo siquiera, pero la oportunidad de hacerlo lo impulsó a seguir adelante. «Te debo una disculpa, Helena. No solo por lo que pasó, sino por todo lo que te hice sentir. Sé que he fallado, y que nunca te valoré como debía hacerlo. Pensé que lo que hacía era por nosotros, pero no me di cuenta de lo que realmente importaba, lo que tú sacrificaste». Eduardo respiró hondo, la culpa pesando sobre sus palabras. Helena, al otro lado de la línea, guardó silencio. La tensión era palpable. Eduardo podía escuchar su respiración, y sabía que no podía esperar que todo se resolviera con unas simples palabras. Pero sentía que,
por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo lo correcto. No espero que me perdones de inmediato, Elena. Solo, necesito que sepas que estoy aquí, que reconozco lo que hice mal, y que quiero hacer lo que sea necesario para enmendarlo. El silencio continuó, pero esta vez no fue tan incómodo. Elena parecía estar reflexionando sobre lo que acababa de escuchar. Finalmente, habló. Te escucho, Eduardo. Pero no sé si estoy lista para hablar de todo eso. No fue fácil para mí. No lo ha sido. Su voz sonaba más suave, más comprensiva, pero también cargada de emociones que Eduardo sabía que no podía resolver tan rápido. Lo entiendo. No te pediré nada más que escucharme. No quiero presionarte. Solo quiero que sepas que lo lamento. Y si alguna vez estás dispuesta a hablar, yo estaré aquí. Elena guardó silencio por unos segundos más antes de responder. Te escucharé, Eduardo. Pero debemos hacerlo cuando sea el momento adecuado. No te prometo nada, pero, tal vez, algún día, podamos hablar sobre todo esto. El alivio recorrió el cuerpo de Eduardo al escuchar sus palabras. No era una solución inmediata, pero era el primer paso hacia la reconciliación. El primer paso para reconocer lo que había perdido y la oportunidad de ganar algo mucho más importante, la posibilidad de reconstruir lo que alguna vez fue su vida juntos. Cuando colgó el teléfono, Eduardo se sintió extraño. La presión del arrepentimiento aún lo envolvía, pero había algo diferente en él. Había dado el primer paso, y ahora, todo lo que podía hacer era esperar. La cita estaba acordada para el siguiente fin de semana, y Eduardo se preparó mentalmente para enfrentarse a Elena. Sabía que este encuentro podría ser un punto de inflexión, un momento decisivo para entender si, después de tantos años, aún había algo por lo que luchar. No tenía expectativas altas, pero esperaba que al menos la oportunidad de hablar con ella le permitiera comenzar a comprender lo que realmente había sucedido entre ellos. Llegó temprano al café donde se iban a encontrar. Había elegido un lugar tranquilo, apartado de las distracciones de la ciudad. La mesa que reservó estaba junto a una ventana que daba al parque. La luz suave del atardecer iluminaba el lugar, creando un ambiente que parecía propicio para una conversación sincera. Sin embargo, aunque el ambiente era relajado, Eduardo sentía que el nudo en su estómago no desaparecía. Miró el reloj y, al poco tiempo, vio a Elena acercándose. Su figura, algo más madura pero igualmente reconocible, lo hizo sentir una mezcla de nostalgia y tristeza. Elena, con su cabello recogido y una expresión tranquila pero seria, se sentó frente a él sin decir una palabra. El tiempo parecía ralentizarse mientras ambos se observaban en silencio. «Hola, Elena», dijo Eduardo finalmente, con una voz que denotaba una mezcla de nerviosismo y esperanza. Elena levantó la mirada y asintió con la cabeza. «Hola, Eduardo». Su tono era calmado, pero había una carga emocional en sus palabras que Eduardo no pudo ignorar. No sabían cómo comenzar. Después de tantos años sin hablar de lo que realmente importaba, el silencio se hizo incómodo. Eduardo sabía que debía empezar, pero no sabía por dónde. ¿Cómo podía explicarle a Elena todo lo que había pasado por su mente en los últimos días? ¿Cómo podía transmitirle lo arrepentido que estaba por todo lo que había descuidado? «Quiero comenzar pidiéndote perdón», dijo Eduardo, finalmente encontrando las palabras. «Por todo, por haberte fallado y por no haberte valorado en todo este tiempo». Elena lo miró fijamente, sus ojos reflejaban una mezcla de emociones complejas, pero no dijo nada de inmediato. Solo asintió lentamente, como si aceptara sus palabras, pero también evaluando si realmente eran sinceras. «¿Y qué esperas, Eduardo?», preguntó Elena después de unos segundos, sin retirar la mirada de él. Su tono era calmado, pero había una carga de dolor que no podía disimular. «¿Qué quieres de mí ahora?». Eduardo se quedó en silencio por un momento. No sabía qué esperar. Después de todo lo que había hecho, ¿cómo podía pedirle algo más que perdón? Pero su deseo de cambiar, de enmendar lo que había roto, lo empujaba a continuar.
Solo quiero escucharte, Elena. Quiero entender lo que sucedió, lo que no supe ver. Quiero que me cuentes lo que sacrificaste, lo que dejaste de lado por mí. Y si algún día estás dispuesta, me gustaría que consideraras la posibilidad de reconstruir lo que una vez tuvimos. Pero, si no lo deseas, lo aceptaré. Elena lo observó, y por un momento, Eduardo sintió que el peso de todos esos años de silencio caía sobre ellos. Elena no había olvidado lo que había hecho por él, ni todo lo que había soportado mientras él se dedicaba exclusivamente a su carrera. Sabía que, en su corazón, aún guardaba resentimiento, pero también sabía que, en su interior, aún quedaba algo de amor. Elena, yo... Eduardo comenzó a hablar nuevamente, pero fue interrumpido por su voz, que se mantenía tranquila, casi distante. Lo que más me dolió, Eduardo, no fue tu trabajo. Lo que me dolió fue que nunca te diste cuenta de lo que estaba sacrificando por ti. Renuncié a mi carrera, a mis sueños, para estar a tu lado en momentos difíciles. Y aunque lo hice porque te amaba, nunca me pediste que lo hiciera. Nunca me preguntaste si estaba bien. Las palabras de Elena golpearon a Eduardo como un martillo. Finalmente entendió el alcance del sacrificio de Elena, lo que ella había hecho por él sin que él se diera cuenta. Y lo más doloroso para él fue que ella nunca recibió el reconocimiento que merecía. No fue solo el trabajo de él lo que lo apartó de ella, fue su indiferencia hacia todo lo que Elena dejó atrás. Lo siento mucho, Elena, dijo Eduardo, con los ojos llenos de arrepentimiento. Cada palabra le costaba, pero sabía que tenía que decirlo. Necesitaba que ella supiera lo que ahora entendía. Elena lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió levemente, una sonrisa triste pero sincera. Lo sé, Eduardo. Y no te pido que lo entiendas todo de inmediato. Pero sí te pido que, si alguna vez quieres volver a empezar, sea porque realmente entiendas lo que hiciste. Ambos se quedaron en silencio por un momento, sabiendo que, aunque el camino hacia la reconciliación no iba a ser fácil, al menos estaban dando el primer paso hacia una verdad que, durante años, se había quedado guardada en lo profundo de sus corazones. A lo largo de las semanas siguientes, Eduardo se dedicó a reflexionar profundamente sobre lo que Elena le había dicho en su encuentro. Las palabras de ella resonaron en su mente constantemente. Cada vez que pensaba en la magnitud de los sacrificios que Elena había hecho por él, sentía una oleada de arrepentimiento que lo invadía. Él había estado tan concentrado en su éxito que nunca se detuvo a ver lo que sucedía a su alrededor, lo que su esposa estaba perdiendo mientras él se sumergía en su mundo de negocios. Aunque el perdón no llegaba fácilmente, Eduardo comenzó a notar pequeños cambios en Elena. Después de su primer encuentro, ella había mantenido una distancia cautelosa, pero aún así, aceptó algunas de sus propuestas para reunirse y hablar. Poco a poco, comenzaron a verse con mayor frecuencia, aunque las conversaciones eran siempre breves y cargadas de tensión. Elena no estaba dispuesta a perdonarlo de inmediato, y Eduardo lo entendía. Sabía que el daño que había causado no podía desaparecer con unas cuantas palabras. Una tarde, cuando se encontraron en el parque, Elena rompió el silencio que había marcado sus encuentros anteriores. Eduardo, he estado pensando mucho en lo que me dijiste, comenzó, mientras caminaban lentamente, lado a lado. Me dijiste que querías cambiar, que querías reconocer lo que hiciste mal. Pero hay algo que me preocupa. ¿Cómo sé que realmente has cambiado? ¿Cómo sé que no estás haciendo esto porque simplemente te sientes culpable, o porque es lo que esperas de ti mismo? Las palabras de Elena fueron como un desafío. Eduardo sintió que, por fin, llegaba el momento de demostrar que su arrepentimiento era genuino. No se trataba solo de pedir perdón, sino de mostrar con hechos que estaba dispuesto a cambiar. No puedo demostrarte todo de inmediato, Elena, respondió Eduardo, con la voz más serena que pudo encontrar. Pero lo que sí puedo hacer es ser constante, mostrarte con mis acciones que me importa lo que sientes y lo que has hecho por mí. El cambio no será fácil, ni rápido, pero lo haré porque ahora entiendo lo que realmente importa. Elena lo miró con una mezcla de escepticismo y esperanza. Sabía que las palabras de Eduardo eran sinceras,
pero la duda seguía presente en su corazón. Había pasado mucho tiempo desde que su relación había comenzado a deteriorarse, y aunque el arrepentimiento de Eduardo era evidente, la herida seguía abierta. «Yo también te amé, Eduardo», dijo Elena, con una suavidad que sorprendió a Eduardo. «Pero después de todo lo que pasó, no sé si podemos volver a ser lo que fuimos. A veces pienso que, tal vez, ya es tarde». Las palabras de Elena cayeron sobre Eduardo como un peso. Sintió que, por un momento, todo lo que había construido, todo el esfuerzo que había puesto en cambiar, estaba en peligro de desmoronarse. Pero también sabía que, si quería lograr algo con ella, tendría que ser paciente y aceptar que el proceso de sanación tomaría tiempo. «No espero que volvamos a ser lo que fuimos de inmediato», Elena respondió, con humildad. «Pero lo que sí espero es que, algún día, podamos empezar a sanar, podamos empezar a construir algo nuevo. Estoy dispuesto a hacer todo lo que esté en mis manos para demostrarte que no soy el mismo». Elena lo observó en silencio. La lucha interna entre el amor que aún sentía y el dolor de los años pasados era evidente en su rostro. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, ella suspiró y habló, esta vez con un tono más suave, aunque aún cauteloso. «Te perdono, Eduardo. Pero quiero que entiendas que no es solo por ti. Es por mí también. Porque, si no te perdono, nunca podré seguir adelante, y eso me está desgastando. No sé qué pasará entre nosotros, pero quiero que sepas que, al menos ahora, tengo la tranquilidad de saber que me escuchaste». Eduardo sintió una mezcla de alivio y gratitud al escuchar esas palabras. Aunque el perdón no significaba que todo estuviera resuelto, era un paso vital hacia la reconciliación. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero por primera vez en años, sentía que había dado un paso real hacia un futuro diferente. «Gracias, Elena», dijo, con una sonrisa tímida, pero genuina. «Te prometo que haré todo lo posible por demostrarte que mis palabras son sinceras». El silencio entre ellos no fue incómodo esta vez. En lugar de eso, era un silencio lleno de posibilidades, un espacio donde las palabras ya no eran necesarias, porque ambos sabían que el viaje hacia la sanación recién comenzaba. Eduardo comenzó a dar pasos más firmes en su camino hacia el cambio. Sabía que las palabras ya no eran suficientes, necesitaba respaldar su arrepentimiento con acciones. El trabajo, que siempre había sido su prioridad, pasó a un segundo plano. Decidió reorganizar su agenda, delegar tareas en sus colaboradores más cercanos y dedicar más tiempo a su vida personal, especialmente a Elena. Al principio, el ajuste fue difícil. Durante años, había vivido en una rutina donde su éxito profesional lo definía, y ahora debía aprender a encontrar valor en otros aspectos de la vida, como el tiempo compartido con Elena y sus propios intereses. En sus primeros días fuera de la oficina, se sintió perdido. Sin las constantes reuniones y decisiones empresariales, no sabía cómo llenar su tiempo de manera significativa. A veces, se encontraba mirando el reloj, pensando que debería estar haciendo algo productivo. Sin embargo, en lugar de ceder a la ansiedad, comenzó a experimentar con nuevas actividades. Se dedicó a leer libros que había dejado de lado, a practicar deportes que siempre había querido probar, y a pasear más seguido por el parque, donde muchas veces encontraba a Elena. Aunque aún había mucho que sanar, comenzó a sentir un cambio dentro de él. Al principio, Elena se mostraba cautelosa. La distancia emocional que había existido entre ellos durante tanto tiempo no desapareció de inmediato. Pero, poco a poco, comenzó a notarlo en su comportamiento. Ella aceptó salir con él más a menudo, a tomar café por las tardes y a compartir momentos sencillos que antes él jamás había apreciado. Un sábado por la mañana, mientras caminaban por el parque, Elena le habló sobre su vida, sobre lo que había significado para ella estar en su sombra todo ese tiempo. «Recuerdo cuando dejé mi carrera por quedarme contigo durante esos años difíciles», dijo Elena, mirando al frente mientras caminaban. «No me arrepiento de haberlo hecho, pero sí me duele que nunca me hayas preguntado si quería o no hacerlo. Siempre asumiste que lo haría, y lo hice porque te amaba. Pero eso también me desgastó, Eduardo.
Llegó un punto en que me sentía invisible, incluso cuando estábamos juntos. Las palabras de Elena calaron hondo en Eduardo, quien, aunque las había escuchado antes, ahora realmente entendía su significado. El silencio entre ellos no fue incómodo, sino lleno de reflexión. Eduardo miró a Elena y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente conectado con ella. Lo sé, Elena. Y no te pido que me perdones por todo de inmediato. Solo quiero que sepas que ahora valoro lo que hiciste, más que nunca. Quiero aprender a escuchar, a no dar nada por sentado. Mi vida ya no gira solo en torno a mis logros. Si de verdad quiero ser alguien mejor, tengo que ser consciente de lo que tengo a mi lado, lo que te tengo a ti. Elena lo miró y asintió con una pequeña sonrisa. No era una sonrisa de aprobación total, pero sí de aceptación. Había algo en sus ojos que le indicaba a Eduardo que, aunque el camino hacia la reconciliación era largo, ya no estaban caminando en direcciones opuestas. En los días siguientes, Eduardo siguió ajustando su vida. No solo dejó de poner todo su foco en su trabajo, sino que también se dedicó a mejorar sus relaciones con sus colaboradores y amigos. Al principio, algunos no comprendían su cambio, pero, poco a poco, sus amigos más cercanos comenzaron a notar que había algo diferente en él. Ya no era el hombre ambicioso que solo pensaba en crecer. Ahora, Eduardo estaba aprendiendo a disfrutar de las pequeñas cosas, como un paseo tranquilo con Elena o una tarde de lectura sin prisas. A medida que pasaban las semanas, el cambio de Eduardo se hizo más evidente. Y aunque todavía había días en los que sentía que el peso de su pasado lo alcanzaba, ahora tenía claro que su verdadera prioridad era su vida personal, su crecimiento como ser humano, y, por supuesto, el recuperar la confianza de Elena. Aunque el camino estaba lejos de ser fácil, Eduardo había dado el paso más importante. Había decidido vivir de manera más consciente, dándose cuenta de que, al final, lo único que importaba eran las personas que realmente lo acompañaban en su vida. Y, por encima de todo, Elena. El tiempo pasaba y, aunque Eduardo comenzaba a adaptarse a su nueva vida, algo inesperado ocurrió que pondría a prueba todo lo que había logrado hasta ahora. Un asunto urgente de su empresa, que había estado dormido por años, resurgió de repente, amenazando con destruir el equilibrio que tanto le había costado encontrar. Un inversor extranjero estaba pidiendo la venta de su compañía debido a los malos resultados financieros de los últimos meses. La presión fue inmediata. Eduardo sabía que esta crisis podría arruinar su empresa y, con ello, todo lo que había trabajado en los últimos años. El impulso inicial era volver al viejo sistema, al que conocía bien, trabajar sin descanso, tomar decisiones rápidas y enfocarse exclusivamente en la empresa. Pero algo dentro de él lo hizo detenerse. No quería caer de nuevo en sus viejos hábitos. No quería poner el trabajo por encima de su familia como lo había hecho tantas veces antes. Una noche, mientras caminaba por el jardín de su casa, reflexionó sobre lo que estaba en juego. Sabía que la empresa era importante, pero también sabía que había algo mucho más valioso, la relación que estaba empezando a reconstruir con Elena. La idea de perderla otra vez, por la misma causa que antes, lo aterraba. Decidió hacer lo impensable, enfrentaría la crisis, pero sin dejar que dominara su vida. Tomó una decisión radical y llamó a su equipo para comunicarles que, en esa ocasión, iba a delegar mucho del trabajo en manos de su gerente, y que él tomaría un papel más pasivo en la resolución de los problemas. Esa fue la primera vez en años que Eduardo cedía control completo de la compañía a otros. Al principio, la decisión fue recibida con incredulidad por parte de algunos miembros de su equipo. Estaban acostumbrados a ver a Eduardo como un líder que siempre tomaba las riendas de cada situación. Sin embargo, para sorpresa de muchos, la situación comenzó a estabilizarse. El equipo, ahora más comprometido, comenzó a tomar decisiones que, aunque arriesgadas, resultaron ser efectivas. Durante este tiempo, Eduardo dedicó más horas a su vida personal. Se comprometió a estar presente con Elena, a asistir a las pequeñas reuniones familiares, a escucharla de verdad. En varias ocasiones, sentaron juntos en el jardín o daban largos paseos por el parque. Eduardo también empezó a cuidar de sí mismo,
encontrando tiempo para practicar deportes y para relajarse, algo que nunca había considerado antes. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Elena lo miró mientras tomaban té en la terraza. Se sentó frente a él, sus ojos ya no tan fríos como al principio. Había algo diferente en su mirada, algo que le decía a Eduardo que, quizás, finalmente estaba comenzando a ganarse su confianza nuevamente. ¿Sabes, Eduardo?, dijo Elena, con una sonrisa suave. Hace tiempo que no te veía tan tranquilo. No solo porque estés más tiempo en casa, sino porque pareces más presente, más real. Eduardo la miró, sorprendido por sus palabras, y no pudo evitar sonreír. Era la primera vez que alguien notaba los pequeños cambios que él había estado haciendo. La paz que había encontrado, a pesar de la crisis empresarial, le daba un sentido de satisfacción que nunca antes había experimentado. Es extraño, Elena. Siempre pensé que debía luchar por más y más, pero ahora me doy cuenta de que ya tenía lo que realmente importaba. Tú, nuestros hijos, nuestra familia. Eso es lo que me da fuerza, no las empresas ni el dinero. Elena lo miró profundamente, como si estuviera evaluando si todo eso que decía era cierto, si el hombre con el que se había casado y perdido estaba realmente cambiando. Lo creo, Eduardo, respondió, con un tono sincero. Pero tienes que demostrarlo. No solo con palabras, sino con tus acciones, con tu dedicación. Y lo que me sorprende más es que, finalmente, hayas entendido lo que significa vivir realmente, no solo existir. Esa noche, Eduardo se fue a dormir con el corazón ligero. Había enfrentado su mayor prueba, y había pasado sin ceder a sus viejas tentaciones. La empresa, aunque aún enfrentaba algunos desafíos, no dominaba su vida como antes. Su nueva perspectiva lo había fortalecido y le había permitido encontrar la paz interior que tanto necesitaba. Y, lo más importante, sentía que, finalmente, estaba reconstruyendo lo que había perdido. Aunque sabían que el camino hacia la total reconciliación aún sería largo, Eduardo y Elena empezaban a vislumbrar un futuro más prometedor, uno en el que ambos pudieran crecer juntos, con más equilibrio y más comprensión mutua. El tiempo siguió pasando, y con cada día que pasaba, Eduardo y Elena continuaban reconstruyendo su relación, paso a paso. Aunque el proceso de reconciliación no fue sencillo, ambos sentían que, finalmente, estaban en el camino correcto. La tensión que había marcado sus encuentros iniciales ya no existía. En su lugar, había una sensación de calma que se había ido tejiendo lentamente, con cada conversación sincera, con cada gesto de apoyo mutuo. Elena había comenzado a abrirse más. Ya no estaba tan reservada, como lo estuvo durante todos esos años en los que Eduardo se enfocaba únicamente en su carrera. A medida que él hacía su parte, ella comenzaba a confiar nuevamente en él, aunque a su propio ritmo. Cada vez que Eduardo le mostraba algo nuevo sobre sí mismo, algo que hasta entonces había guardado para él, Elena sentía que estaba recibiendo una nueva versión de su esposo. Pero aún había muchas cosas que sanar. En ocasiones, cuando Eduardo pensaba en todo lo que había sucedido, se encontraba con un nudo en el estómago. Los recuerdos de sus errores seguían presentes, y aunque ya no lo consumían, no podía evitar la sensación de que, aunque todo parecía estar mejorando, nunca podría borrar completamente lo que había hecho. En el fondo, sentía que una parte de él aún debía demostrarle a Elena, día tras día, que había cambiado realmente, que podía ser el hombre que ella necesitaba. Una tarde, después de una comida tranquila, se sentaron juntos en el sofá del salón. Eduardo observaba a Elena mientras ella leía un libro. Habían pasado por tantas cosas, pero ahí estaban, juntos, más cerca que nunca, aunque sabían que el camino hacia una reconciliación total no era algo que sucediera de la noche a la mañana. Elena, dijo Eduardo, interrumpiendo el silencio que los rodeaba, sé que hemos avanzado, pero aún siento que me falta mucho por demostrarte. Sé que mi cambio no es inmediato, y que debo ganarme tu confianza, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer todo lo que esté a mi alcance. No quiero perderte de nuevo. Elena levantó la mirada de su libro y lo observó con una suavidad que lo sorprendió. A pesar de todo lo que había pasado, algo en su rostro reflejaba paz,
como si finalmente pudiera ver que Eduardo estaba comprometido con ese cambio que tanto había deseado. «Lo sé, Eduardo», respondió con calma, dejando el libro a un lado y tomando su mano. «Y aunque el futuro sigue siendo incierto para nosotros, siento que estamos en el camino correcto. No espero que todo sea perfecto, pero estoy dispuesta a caminar contigo hacia ese futuro, paso a paso». Eduardo sonrió, sabiendo que, aunque el futuro era incierto, al menos no lo enfrentaría solo. No importaba cuántas dificultades tuvieran por delante, lo importante era que, por primera vez, ambos estaban dispuestos a construir algo nuevo, basándose en la comprensión mutua, el perdón y, sobre todo, el amor. En ese momento, Eduardo comprendió que la vida no siempre tiene un final feliz instantáneo. La reconciliación no es un punto de llegada, sino un viaje constante. No podían prometer que todo sería fácil, pero sí que se comprometerían a seguir adelante, aprendiendo de sus errores y creciendo juntos. Ambos sabían que las cicatrices del pasado aún estaban presentes, pero también sabían que el amor, la paciencia y la dedicación mutua podrían sanar las heridas con el tiempo. El futuro, aunque incierto, se veía lleno de nuevas posibilidades. Y eso, para Eduardo, era suficiente. ¿Crees que el perdón y el cambio verdadero son posibles después de tanto tiempo? Deja tu comentario abajo y cuéntanos si piensas que Eduardo y Elena lograron una reconciliación duradera. No olvides suscribirte para más historias como esta. Muchas gracias por tu presencia y hasta la próxima.